Estamos ya con los últimos temas del módulo 2. El tema que encaramos ahora es carcinógenos. Comúnmente lo llamamos cancerígenos, pero en la legislación aparece como carcinógenos, como carcinogenicidad, palabras que uno debería practicar para que salgan bien y rápido. Antes de poder entrar directo a las sustancias que llamamos carcinógenos, te quiero contar primero cómo es el proceso natural de producción de cáncer muy a grandes rasgos. Primero vamos a entender muy básicamente cómo funciona una célula en compartimentos. Vamos a distinguir en principio tres compartimentos. Uno es la membrana celular, que si bien uno pensaría que es solamente un límite y nada más, resulta que es una estructura bastante compleja. Ahora te voy a contar un poco más. Además de la membrana celular, tenemos un compartimento enorme que se llama citoplasma y uno más pequeño que se llama núcleo. Cada uno de estos tres tienen composiciones de moléculas propias y funciones propias. En la membrana celular encontramos canales de entrada que funcionan como puertas, receptores de superficie que es como si fueran timbres y ambos están hechos de proteínas. ¿Qué significa esto? A ver, la membrana celular fundamentalmente está hecha de grasas, ¿sí? De lípidos, como si fuera una película de aceite, y en esa película de aceite están metidas las proteínas, estas que yo te contaba recién. Algunas proteínas son una especie de tubos, pero con aperturas y cierres, o sea que tienen una puerta interna. Es un canal que se puede abrir y cerrar. Otras proteínas atraviesan la membrana y tienen afuera una parte que cuando las toca alguna molécula, por ejemplo la insulina, la parte de adentro de esa proteína desencadena algún tipo de reacción en la célula. Por eso te cuento que la membrana funciona como un compartimento, no es solamente una pared inerte, hay muchísima actividad en la membrana. En el citoplasma es donde pasa la mayor parte de la vida de la célula, ¿sí? Espacio donde se realizan todos los procesos celulares, a eso llamamos metabolismo, y todas las operaciones las realizan las proteínas. ¿A qué me refiero? A ver, cuando ingresa algún tipo de nutriente, por ejemplo, las proteínas se ocupan de desarmarlo, de llevarlo a donde haya que utilizar esos nutrientes. Cuando se tienen que fabricar hidratos de carbono, azúcares, grasas, cualquier material de la célula, lo fabrican las proteínas. Cuando tiene que fabricar proteínas para exportar, para sacar de la célula, por ejemplo, las enzimas de las glándulas salivales, también todo eso lo hacen las proteínas. La mayor parte está hecho de agua y viste que la gelatina cuando la fabricamos en casa es un polvito que lo mezclamos con agua y eso se transforma en un gel. Esto funciona más o menos parecido. Se parece más al gel del alcohol en gel, pero es más denso. No tanto como la gelatina, pero tampoco tan blandito como el alcohol en gel. La cuestión es que la mayor parte de esto es agua. Finalmente, en el núcleo es donde se guarda la información para fabricar las proteínas. Fíjate que lo que guardamos es cómo fabricar proteínas y las proteínas son las que se encargan de producir todo lo demás. ¿tá? Fabrican a otras proteínas, fabrican azúcares, fabrican grasas, fabrican ADN y ARN. Toda esa información en la célula se almacena en una molécula que se llama ADN. ADN significa ácido desoxirribonucleico. Para lo que vamos a ver no tiene la menor importancia. Es el ADN y ya está. Lo que me interesa es que te acuerdes que el ADN es el que contiene información. ¿sí? El ADN en realidad no hace nada. El ADN solamente es un reservorio de información. Todas las acciones las producen las proteínas. Por ejemplo, cuando haya que fabricar una proteína, hay proteínas de fabricación que van a ir al ADN a un determinado lugar y leen las instrucciones, se van al citoplasma y la fabrican. El proceso claramente es mucho más complejo, pero en esencia es esto. Hay proteínas del núcleo que van al ADN, sacan una copia de lo que tienen que fabricar, se van al citoplasma y fabrican una proteína nueva. Ahora bien, este ADN, que yo te digo que funciona como una biblioteca de instructivos, una biblioteca de protocolos de fabricación de proteínas, funciona de esta manera como si fuera con tomos, ¿sí? Está
dividido el ADN en 23 cromosomas, cada cromosoma es como si fuera un tomo. En este sentido, yo tengo acá esta biblioteca, tiene 23 tomos. Yo puedo agarrar uno separado, todos tienen alguna distinción. De hecho, los científicos, uno de los análisis que hacen de las células es mirar la forma que tienen los cromosomas. Y cada uno de estos cromosomas funciona como un libro donde están las instrucciones. Entonces uno agarra un libro, lo abre y busca las instrucciones. Ahora, si uno va completamente al azar, agarra uno de los tomos y abre al azar y se va a encontrar con esto, que no tiene ningún sentido. Digo, uno va, mira esto y dice, ¿y esto quién no entiende? Bueno, nadie. La célula tampoco, no es un código de célula. La mayor parte de todas las páginas de cada uno de los 23 tomos no tienen sentido, ¿tá? Entonces, si uno va y abre por completo al azar, resulta que, bueno, cambio de lugar, otra página, nada, no se entiende nada. Bien, abro otra vez. Y así puedo pasar un montón de tiempo. Ahora, las proteínas que van a fabricar otras proteínas conocen la ubicación de los protocolos de construcción. Entonces, las proteínas van a ir justo a la página donde saben que hay un instructivo. ¿Tá? Esta, la página 392 que me dice cómo fabricar un canal de calcio. Un canal de calcio es un tubo que atraviesa la membrana que permite o no la entrada de calcio. Yo acá hice una ficción de cómo sería el protocolo de fabricación de un canal de calcio, no ni de casualidad ni de cerca como es, ¿sí? Por ejemplo, dice reunir 14 aminoácidos hidrofóbicos en una cadena, cruzarlos con 27 aminoácidos simples, sacudirlos violentamente, decorarlos con azúcares, dejar reposar 29 horas, sacar y usar el revolvedor y enviarlo al aparato de Golgi con acuse de recibo. Debería quedar como si ilustra abajo. Bueno, en términos de célula, bueno, hacen sus instrucciones, pero finalmente tiene que quedar como la instrucción que dice abajo. Ok, ahora, tenemos, yo te digo, la mayor parte de todo el ADN es como la página de al lado, no tiene ningún sentido. Sin embargo, las células mantienen esto. Ahora vamos a ver, cuando vayamos avanzando en esta explicación, la importancia de la supervivencia para que esto sea de esta manera. Bien, una célula vive habitualmente su vida, se fabrican las proteínas y demás, pero en determinado momento tiene que reproducirse. ¿Por qué? Porque si crecen va a llegar a un tamaño máximo. Si un órgano, qué sé yo, el hueso, por ejemplo, necesita crecer, no pueden seguir creciendo el tamaño de las células, tienen un tamaño máximo. Entonces se tienen que duplicar estas células. Pero para que se duplique la célula también se tiene que duplicar la proteína, la biblioteca de fabricación de proteínas. ¿Está? Es como si vos tuvieras una fábrica y tenés un manual de procedimientos. Bueno, y querés tener una sucursal, otra fábrica en otra ciudad que hagan exactamente lo mismo. Lo que vas a tener que hacer es a este manual de procedimientos hacerle una copia y que en la nueva fábrica todo se haga tal cual está hecha esta copia. Ok, bueno, tenemos nuestra célula con su manual de procedimientos, esto se duplica, tenemos otra igual, fantástico. Ahora, el copiado de la biblioteca de instrucciones se hace como si fuera a mano. Lo hacen las proteínas, pero letra por letra. Y absolutamente siempre que uno copia letra por letra, comete errores. La cantidad de errores va a hacer que el impacto sea mayor o menor, ¿está? Y errores como que yo tenía caballo como palabra original y le cambiamos una sola letra y ahora no es más caballo, ¿tá? Así que nuestra sucursal tiene un manual de procedimientos con alguna diferencia. Bien, vamos a ver qué implicancias tienen este tipo de errores de copiado. Ahí es donde vamos a entrar en una secuencia de pasos para entender el procedimiento por el cual aparece el cáncer, que se llama carcinogénesis. Primero, entendemos un concepto. Hablamos de una mutación puntual cuando se agrega, se saca o se cambia una letra del ADN. Letra en el sentido de lo que estamos hablando, manual de procedimientos. En el ADN una letra es algo así como un pedacito de molécula, un encadenamiento de átomos. Para el caso va a funcionar bien.
Y vamos a hablar solamente de mutaciones puntuales. Hay otro tipo de mutaciones que nos exceden por completo, pero para lo que yo quiero que se entienda ahora, con esta idea alcanza. Entonces, si hacemos una mutación puntual, sacamos, agregamos o le cambiamos una letra, pero no en forma dirigida, o sea, lo hacemos completamente al azar, ¿sí? Como el copiado no es, perdón, los errores en el copiado no son intencionales, caen en cualquier parte. Y ahora, vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Primero, lo más probable es que el error de copiado caiga en una zona que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estas páginas son las que más abundan. Está, no sé el porcentaje, pero qué sé yo, pongámosle que el 70-80% del ADN es así. Es esto que no tiene ningún sentido. Entonces, si el error de copiado cae en esta zona, fíjate qué pasa. Agarramos cualquier letra y la cambiamos por cualquier otra. Está, listo. A la célula no le cambió absolutamente nada. De una zona que no tenía sentido pasamos a otra zona que tampoco tiene sentido. Bueno, no hay ningún problema. Si es así, podemos cometer todos los errores que querramos. A este tipo de cambios se lo llama mutación silenciosa. La célula ni se entera, no le cambia absolutamente nada. Ahora, esto es lo más probable. Lo que sigue en probabilidad va a ser que caiga en una zona que sí tiene sentido. Entonces, agarramos nuestro protocolo de producción de canales de calcio. Y resulta que entre todas las letras cambiamos una cualquiera y resulta que en vez de sea que sacar y usar el revolvedor, ahora la R cambió por una M y es sacar y usar el mevolvedor, que no tiene ningún sentido. Entonces, ahora yo tuve una mutación puntual y en las instrucciones para fabricar el canal de calcio, la célula dice, ¿y qué es un mevolvedor? Y se queda ahí. Conclusión, no puede fabricar el canal de calcio y resulta que los canales de calcio son absolutamente vitales. Sin calcio dentro de la célula se muere. Y este punto es fundamental porque este tipo de mutaciones, que es una mutación en una instrucción que hace que el no funcione más, termina matando a la célula. Y si hablamos de probabilidades, primero era que cayera en un lugar sin sentido. Ahora, si cae en un lugar con sentido y yo estoy tirando cambios de letras al azar, lo más probable es que hagamos algún tipo de cambios de estos, donde la célula dice, esta instrucción no me sirve más para nada, no sé cómo fabricar un canal de calcio, la célula se murió. Y ahora, en lo anterior, la mutación silenciosa, la célula no se entera porque no le pasó nada. En esta, la célula se muere. Pero la persona, el ser humano que contiene esta célula que se murió, no se entera. Para la persona que tuvo esta mutación, no hubo nada. Digo, cualquiera de nosotros en este momento seguro que tenemos células que les están pasando esto. ¿Está? Y jamás nos vamos a enterar porque la célula se murió. ¿Qué me hace a mí una célula menos? Nada. Bien. Sigamos con las ideas. A ver, dejamos esto. Recuperamos nuestra instrucción original. La siguiente posibilidad sería que hubiera, por ejemplo, una duplicación. Entonces, la proteína que estaba copiando, qué sé yo, se distrajo y copió 2 veces la misma instrucción. Entonces ahora tenemos un canal de calcio que está decorado con azúcar 2 veces. Probablemente no sea mortal, probablemente no le haga nada, pero va a tener un canal de calcio diferente de los canales de calcio de otras células. Esta célula va a tener un canal de calcio con una decoración diferente. Y no le cambia nada y sigue siendo funcional y entonces entramos lo que llamamos una mutación polimórfica. Al mismo canal de calcio le cae una variación. La célula dice, bueno, soy diferente. La persona que tiene esta célula diferente no se entera. ¿Sí? Lo siguiente probable sigue siendo un efecto que para la persona no significa nada. Bien, recuperamos nuestra instrucción original. Vamos a ver cuál es lo siguiente en probabilidad, que cada vez es menos probable esto. Lo siguiente es que la mutación sea viable y que sí produzca un efecto. Por ejemplo, en vez de que sean 29 horas, le cambió a 20 horas. Porque se le chispoteó. No sé, estaba por escribir 29 y en vez del 9 le puso un 20.
Ahora resulta que tenemos una fabricación de un canal de calcio con una pequeña variación. Y eso podría llegar a ser beneficioso, ¿sí? En este caso, o no le hace nada, como vimos antes, en la polimórfica, o podría llegar a ser beneficioso. Ahora, si es beneficioso, la célula funciona mejor, esa célula se va a reproducir más que las demás, y puede ser que a la persona esto le traiga algún tipo de beneficio, y si esto a la larga se propaga y la persona funciona mejor y tiene beneficios a nivel de su fisiología, tal vez tenga una descendencia que esto lo recupere y se mantenga, y esto a la larga produce la evolución. Estamos haciendo un recorte del procedimiento, pero esta es la idea básica de la evolución. Hay cambios completamente al azar y de vez en cuando son buenos. Y si son suficientemente buenos para que la descendencia de esta persona los mantenga y le dé una ventaja con respecto a los demás, y entonces tenemos un cambio evolutivo. Desde ya te digo que en las personas, en los seres humanos, esto está totalmente bloqueado, porque no hay ventajas en este sentido. Hay ventajas en otros sentidos más culturales, no me voy a meter con eso. Pero se ve sobre todo, por ejemplo, en animales más simples y sobre todo en virus y bacterias, ¿sí? En bacterias, por ejemplo, la mutación letal es terrible, porque yo te estoy contando, en un ser humano se te muere una célula y la persona no se entera, pero en la célula, o sea, en una bacteria, que es una sola célula, se muere esa célula y chau, se murió el individuo. Y entonces, las bacterias como que son más flexibles y admiten más cambios, y eso le trae la ventaja de que cada tanto le trae una ventaja a la bacteria. Por ejemplo, ser más resistente a un antibiótico. A nosotros no nos gustan, claramente, pero las bacterias, ser resistente a un antibiótico es una mutación beneficiosa y eso le da ventaja sobre las demás. El antibiótico mata a todas las que son sensibles al antibiótico y la que es resistente sobrevive y tiene una evolución, un cambio en la población. Esto es el sentido de evolución. Ahora, volvemos a nuestro protocolo anterior. ¿Qué pasa si la mutación le cambia? Que en vez de ser un revolvedor, lo que tiene que usar, se olvidó un par de letras y ahora lo que pide es poner un revólver. Chan. Ahora que tengo que, donde está el canal de calcio, la célula sacó un revólver y ahora tengo una célula que es viable, que no se muere y que es peligrosa. A eso llamamos mutación carcinogénica. Cuando hay una célula que empieza a ser viable y que es peligrosa para el entorno. Lo primero que pasa en estos casos es que se reproduce mucho más rápido que las demás. Y eso entonces empieza a ser un problema, porque yo tengo una célula que podría ser peligrosa, que una sola célula no hace nada, pero si esa célula se reproduce, sí empieza a ser un problema. Ahora, todavía no llegamos a cáncer. Ahora tengo una célula carcinogénica que se reprodujo y produjo una pequeña población, pero que son muy diferentes al resto del cuerpo. Y ahí es donde actúa nuestro sistema inmunológico. Tenemos en la sangre un tipo de células que se llaman glóbulos blancos que justamente controlan a todas las cosas que sean raras y extrañas. Así que apenas se detectan que están estas células que son raras, aparecen y las controlan matándolas. Básicamente los glóbulos blancos lo que van a hacer es matar a estas células carcinogénicas. Y la persona en donde se produjo esto no se enteró. Fíjate que estamos haciendo un montón de pasos en los cuales de mayor a menor probabilidad ocurren y la persona todavía no se enteró, no le pasó absolutamente nada. Y todos nosotros estamos recorriendo esto todo el tiempo, porque las células de nuestro cuerpo que se están multiplicando están haciendo toda esta secuencia. La probabilidad de cometer un error realmente es baja, pero está presente. Suponete que se equivoque una letra en cada 1.000.000 que copia. Es bajísimo. Pero si tiene que copiar 200.000 millones de células, perdón, de letras, 200.000 millones de letras y se equivoca en una cada 1.000.000, bueno, tenemos 200.000 errores.
Eso significaría que podríamos estar en problemas. Pero la mayor parte de estos 200.000 caen en zonas sin sentido. El resto producen la muerte de la célula. El resto producen un cambio polimórfico y la célula sigue como si nada. Algunas pueden ser beneficiosas y otras carcinogénicas. Y las carcinogénicas son controladas por los glóbulos blancos. Fantástico. Digo, no habría posibilidad de que aparezca el cáncer. ¿Por qué? Pero en algún momento aparece el cáncer. Bueno, va a aparecer cuando una célula pasa por todo esto y cae en el caso de menor probabilidad y además saca el revólver, pero no es tan diferente de las células del cuerpo. Y entonces vamos a tener unas pocas células que sacaron un revólver que son diferentes pero no tanto. Y entonces los glóbulos blancos pasan de largo. Dicen, estas no me llaman la atención, son parecidas a nosotros, nos vamos. Y cuando se van, los blancos pasaron de largo, es donde estas empiezan a reproducir y recién ahí es donde podemos llegar a hablar de cáncer. Fíjate que la probabilidad de tener cáncer es ínfima. Si pensás en que cerca tuyo o conocidos tuyos desarrollaron cáncer y cada vez hay más gente con cáncer, bueno, a ver, si uno lo compara con la población total, los casos de cáncer son bajos. Pero ahora estamos hablando de la aparición de carcinogénesis por medios normales y naturales y fisiológicos. Ahora vamos a ver qué pasa con los aumentos en la cantidad de cáncer a lo largo del tiempo. Pero yo quiero que entiendas esto. La aparición de cáncer es como si fuera un efecto secundario de la evolución. Para que ocurriera la mutación beneficiosa, el punto C, se abre la posibilidad a que ocurra la mutación carcinogénica. ¿Cómo podríamos evitar esto? Bueno, la única posibilidad de evitarlo es que no haya absolutamente ningún error de copiado. Que la copia sea absolutamente perfecta. Y entonces en todo el planeta Tierra habría solamente bacterias. No habría evolución. Las bacterias fueron los primeros seres vivos que aparecieron. Es más, habría un solo tipo de bacterias si el copiado fuera perfecto. Ese único tipo inicial que apareció nunca cometió errores, siempre se reprodujo exactamente igual. Así que la aparición de cáncer es como un efecto colateral o secundario a los caminos evolutivos a nivel molecular. Bien, ahora yo te estoy contando esto, que la carcinogénesis es un proceso natural y normal. Cuando hablamos de carcinógenos, ¿de qué estamos hablando entonces? Si la aparición de cáncer es algo normal. Bueno, hablamos de agentes que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Vamos a hablar de tres tipos de agentes. Hay agentes biológicos, agentes físicos y agentes químicos. Los tres tienen mecanismos diferentes. Los agentes biológicos pueden producir por sí mismos la aparición de cáncer, ¿sí? O sea, independientemente del mecanismo que yo te acabo de explicar. Los agentes físicos, tanto los agentes físicos como los agentes químicos, lo que van a producir es un aumento en el número de errores de copiado del ADN. Los agentes físicos básicamente nos referimos a las radiaciones ionizantes y algunas no ionizantes, por ejemplo la radiación ultravioleta. Los rayos ultravioletas son carcinogénicos. Lo que hacen es producir estos errores en las letras del ADN, a veces cuando se multiplican, a veces no. Tienen un mecanismo diferente. Los agentes químicos, que es lo que nos vamos a enfocar ahora, lo que hacen es, como si fuera distraer a las proteínas que están haciendo el copiado. Se meten entre medio de las letras del ADN, y entonces cuando la proteína que está copiando el ADN para hacer otro igual, se confunde porque tiene una interferencia ahí, y entonces aumenta la cantidad de errores que pudiera haber cometido. Y entonces pasamos, pongámosle, en vez de un error cada 1.000.000 de letras copiadas, un error cada 500.000. Un error cada 1.000. Bien, cuanto mayor sea la posibilidad de error, mayor es el potencial carcinogénico de un agente químico. ¿Está? Si yo te digo 1 cada 1.000, es una tasa de errores mayor que 1 cada 500.000. Porque estoy diciendo
Es un error si copié 1000 letras o es un error si copié 500.000 letras. O sea, fueron 499.999 letras correctas. Bien, así que el concepto de carcinógenos es esto de aumenta el número de errores del ADN. Pero, si el cáncer puede aparecer naturalmente, ¿cómo estar seguro si una sustancia es carcinogénica o no? Porque yo tendría que saber de antemano que esa persona no iba a desarrollar cáncer si no está expuesta a la sustancia química. Bien, nos van a aparecer situaciones que muchas veces son difíciles de resolver. Ejemplo, ¿conoces la sacarina? Bueno, esto es un recorte sacado de una noticia. Sacarina, a raíz de los estudios en ratones, se etiquetó durante muchos años como peligrosa para la salud bajo el aviso de este producto contiene sacarina. Este mecanismo no era relevante en humanos y no se encontró evidencia que produzca cáncer en humanos. En el año 2000 fue eliminada como carcinogénica en el National Toxicology Program. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que durante un tiempo estaba la sospecha. ¿Por qué? Una cosa que estaba pasando con el estudio de la sacarina. La sacarina en sí es insoluble en agua y uno la usa para endulzar bebidas acuosas. Y entonces, en vez de trabajar con sacarina, la forma de usarla es por medio de una sal. Y la sal se llama sacarinato de sodio. Los estudios se hacían en roedores y resulta que dosis muy altas de sacarinato de sodio producían un cáncer en vejiga en los ratones de experimentación. Por lo tanto, se decía, le estoy dando una dosis alta de sacarinato de sodio y produce cáncer, podría ser que esto fuera peligroso para los humanos y entonces se advierte la presencia de sacarina. Hasta que aparecieron estudios similares en los cuales se les daba alta dosis de sodio a los ratones y también aparecían los tumores de vejiga. Entonces, ¿cómo saber si el tumor de vejiga es por la sacarina, la parte del sacarinato, o por el sodio? Finalmente se llegó a la conclusión que los resultados no eran concluyentes para afirmar que era un carcinógeno. Y no es un concluyente, pero no quiere decir que aseguramos que no es un carcinógeno. Para asegurarlo necesitaríamos más estudios. Y los estudios no los hacemos en humanos directamente. Y entonces entramos en esto. Trabajamos con modelos animales para hacer la referencia a qué es lo que le pasaría a un trabajador en su puesto de trabajo. O sea que la información de uno la usamos en función del otro. O sea que estamos diciendo que los resultados en ratones deberían ser válidos para los humanos. ¿Podemos hacer esto? La verdad que para hay sustancias que decimos que sí y sustancias que decimos que no y sustancias que decimos no sé. Y entonces ya te estoy hablando de una especie de categorización de los carcinógenos. Y tenemos esto. Esta categorización la tenemos en el decreto 351, ¿sí? Lo vamos a recorrer ahora. Te pido que, bueno, yo igual lo voy a mostrar en pantalla, pero ubiques dentro del 351, le pones pausa un segundo al video, ubiques dentro del 351 esto que te estoy mostrando. Apéndices adoptados, apéndice A, carcinogenicidad. Así que me voy a pasar ahora al decreto. Bien, acá estamos con el apéndice A en el decreto 351. Esto lo estamos viendo directamente en la pantalla de Infolev. Este es el primero de los apéndices, hay como 5. Y leemos, a ver. Es conocido el incremento de la preocupación pública sobre los productos o procesos que causan o contribuyen al aumento del riesgo de cáncer en los trabajadores. Fíjate el cuidado que se está teniendo, no está diciendo que causan cáncer directamente, sino que algunos causan y otros aumentan el riesgo. Métodos más sofisticados de bioensayo, así como la utilización de modelos matemáticos complicados para extrapolar los niveles de riesgo en los trabajadores, han conducido a interpretaciones diferentes de las sustancias químicas o procesos que deberían ser clasificados como carcinógenos en humanos y sobre
cuál debería ser el nivel máximo de exposición. ¿Sí? Está como muy resumido las precauciones que yo te estaba contando recién de justificar por qué tenemos que hacer una clasificación. Las categorías de carcinogenicidad son las siguientes. Me habla de 5 categorías de tipo A. A1. Son carcinógenos confirmados en el humano. El agente es carcinógeno en los humanos de acuerdo con el peso de la evidencia de estudios epidemiológicos. ¿Qué me está diciendo? Bueno, si vamos a la tabla del CMP y encontramos que dice A1, eso significa que esa sustancia seguro que es un carcinógeno. ¿Ahí? En el A1 decimos seguro que sí. ¿Sí? Fíjate, si tenés la tabla de la CMP a mano, en la columna de notaciones, vas a encontrar algunos, por suerte no son muchos, que tienen categoría A1. Vamos con el A2. El A2, carcinógenos, con sospecha de serlo en humanos. Los datos en humanos se aceptan, que son de calidad adecuada, pero son conflictivos o insuficientes para clasificar al agente como carcinógeno confirmado en el humano. A ver, ¿qué dice hasta acá? No estoy seguro. ¿Sí? Dice, podría llegar a serlo. Sigo. O el agente es carcinógeno en los animales de experimentación, a dosis, vías de exposición, puntos de tipo histológico o por mecanismos que se consideran importantes en la exposición de los trabajadores. Así que me está diciendo por un lado, en humanos no estamos seguros, pero en animales sí estamos seguros que producen cáncer por dosis, vías de exposición o mecanismos que sean importantes en la exposición de los trabajadores. Por ejemplo, cuando hablamos de vías de exposición, o sea, si la sustancia es un carcinógeno por vía respiratoria, y en los animales de experimentación fue por vía respiratoria, quiere decir que cabría una categoría A2. Sigo, la clasificación A2 se utiliza principalmente cuando existe evidencia limitada de carcinogenicidad en el humano y evidencia suficiente en los animales de experimentación en relación con la de aquellos. Acá yo voy a marcar una parte que es fundamental para distinguirlo de lo demás, que es esto de acá. El agente es carcinógeno en los animales de experimentación a dosis, vías de exposición, puntos de tipo histológico por mecanismos que se consideran importantes en la exposición de los trabajadores. Y está hablando de trabajadores. Esto te lo estoy marcando para diferenciarlo del A3, que si uno no le presta atención a este tipo de cosas no lo puede distinguir. Vamos con el A3. El A3 dice, carcinógenos confirmados en animales con comportamiento desconocido en los humanos. Y hasta ahí me está diciendo lo mismo que en el anterior. Me está diciendo, estoy seguro que en animales, pero no sé qué pasa en humanos. Entonces, explica, el agente es carcinógeno en los animales de experimentación, a dosis relativamente elevadas, vía o vías de administración, punto de tipo histológico por mecanismos que pueden no ser importantes en la exposición de los trabajadores. Y acá marcamos otra vez esto. Este punto es fundamental para entender las diferencias. Entonces, en A2 y en A3, no sé lo que pasa en humanos, estamos seguros en animales. En A2 es por dosis, vías de exposición, mecanismos importantes en la exposición de los trabajadores. Y en el A3, no importantes en la exposición de los trabajadores. Seguimos. Los estudios epidemiológicos disponibles no confirman un incremento del riesgo de cáncer en los humanos expuestos. O sea, si yo tomo la población de una determinada industria, ¿sí? Supongamos toda la población de todas las fábricas de cerámicos del país, y hacemos un estudio de qué tipo de cáncer les aparece y con qué frecuencia y a cuántas personas. Bueno, y decimos, bueno, están expuestos a cerámicos y comparamos la cantidad de personas con cáncer de esta población con la población de todo el país y vemos que no hay diferencia. Entonces decimos, la exposición a cerámicos no aumentó el riesgo de cáncer comparado con la población general. Ahí estamos con un A3. Sigue, la evidencia, y esta es otra parte importante. La evidencia existente no indica que el agente probablemente cause cáncer en los humanos, excepto
por vías o niveles de exposición no frecuentes o poco probables. Ejemplo, si tenemos que en los animales de experimentación produjo cáncer, pero solamente cuando estaban expuestos durante 24 horas y se los inyectó por vía intravenosa, ¿sí? O se les aplicó en forma dérmica. Bueno, intravenosa y vía dérmica son las vías que son menos frecuentes y menos importantes. La dérmica, ponele que sí, en vez de la dérmica que sea la digestiva, ¿sí? Solamente cuando se le dio por boca y en dosis repetidas a lo largo de todo el día. Bueno, solamente en ese caso se produjo cáncer. Y cuando se le da una barbaridad de cantidad, bueno, produjo cáncer, no lo podemos ignorar. No sé lo que pasa en humanos, en animales seguro que sí, pero con dosis muy altas y por vías poco probables. Ahí vamos con una 3. Bien, a 2 y a 3, importante que entiendas la diferencia entre estos dos. Pasamos a la 4. El A4, no clasificable como carcinógenos en humanos. Y acá no quiere decir que no es un carcinógeno. Esto suele ser confuso. No clasificables. Vamos a ver la explicación. Agentes que preocupa pueden ser carcinógenos en los humanos, pero no pueden evaluarse de forma concluyente por ausencia de datos. Los estudios in vitro o en animales no indican carcinogenicidad suficiente para clasificar al agente en cualquiera de las otras categorías. No clasificable no quiere decir no carcinógeno. Quiere decir no clasificable. Quiere decir no entra en ninguna otra clase. Eso es un no clasificable. Si yo dijera no es un carcinógeno, lo estoy catalogando. Estoy diciendo no. Y eso es meterlo en una categoría. El A4 es, armamos la categoría de los que no tienen categoría. ¿Sí? Todo aquello que no pudimos confirmar, ni que sí, ni que más o menos, ni que no estoy seguro, ni que lo que sea, viene acá, a la 4. Ahora te pido que vayas de vuelta a la tabla de la CMP y recorras la clasificación de las notaciones, la clasificación de carcinógenos. Busca todos los que tengan alguna notación A1 hasta la A5. Vas a notar que de los que tienen categoría A, lo que sea, lo que más hay es A4. Para entrar en un A4, alguien tiene que haber sospechado que podría llegar a producir cáncer y que eso fuera lo suficientemente importante como para justificar un desembolso económico en financiar una investigación. ¿Por qué? Porque para estar seguro que sí, que no, que más o menos, hay que ponerlo a prueba. Y esos estudios hay que pagarlos. Entonces, solamente lo vamos a pagar si hay alguna sospecha de que lo sea. Y si no hay suficiente interés o los resultados son contradictorios o hay pocos resultados, bueno, ahí decimos, podría llegar a ser. La verdad que no estoy seguro ni siquiera en animales, pero podría llegar a ser. Bueno, ahí es donde lo metemos en un A4. Vamos con el 5. A5. No sospechoso como carcinógenos en humanos. Este es justo el contrario del A1. El agente no es sospechoso de ser carcinógenos en humanos basándose en los estudios epidemiológicos realizados adecuadamente en estos. De estos estudios se disponen de suficientes historias fiables de seguimiento de la exposición durante un largo tiempo, dosis suficientemente elevadas, o se lo dimos con un caño, y de la potencia estadística adecuada, o sea, hay muchísimos casos, para concluir que la exposición al agente no conlleva un riesgo significativo de cáncer para el humano, o los hechos que sugieren la ausencia de carcinogenicidad en los animales de experimentación están avalados por los datos obtenidos con modelos teóricos. Es decir, si es una 5, yo puedo afirmar que no es un carcinógeno. ¿Por qué? Porque hay suficientes casos, suficiente estudio, suficiente de todo para asegurar que no. Te pido que busques otra vez, o si ya le prestaste atención recién, hay muy pocos que son A5, muy pocos. Y justamente porque resulta que entramos en una especie de paradoja. Lo que yo te decía recién,
hay que sospechar que es un carcinógeno para que merezca la pena pagar la investigación. Y los que no son carcinógenos probablemente nunca haya producido ninguna sospecha. Entonces, aquellos que tienen categoría A5 son los que en algún momento se pensó, podría ser. Y entonces se investigó. Y entonces se llegó a la conclusión de que seguro que no. Estas 5 categorías nosotros las tenemos que usar como referencias para lo que vamos a afirmar. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquellas sustancias donde tenga categoría A5, yo puedo asegurar que no es un carcinógeno. Aquellas que tengan categoría A1, yo puedo asegurar que sí es un carcinógeno. Aquellos que digan A4, yo puedo asegurar que no estamos seguros. Aseguramos que no sabemos. Los A2 y A3 más o menos lo mismo. Ahora, hay un montón, si te fijas, que no tienen ninguna categoría A. Eso es lo que más hay. Lo que más hay es, no tengo ningún dato sobre carcinogenicidad. La mayoría no me dicen nada. Bien, ¿qué podemos afirmar ahí? Nada. No podemos afirmar nada. Donde la ley afirma, yo afirmo. Donde la ley niega, yo niego. Donde la ley dice no sé, yo digo no sé. Donde la ley no dice nada, no decimos nada. ¿Qué quiere decir? Que si una sustancia no dice nada sobre carcinogenicidad, no podemos asegurar que no es un carcinógeno. Lo único que podemos asegurar en esos casos es que no hay información. No hay información para nada, ¿sí? Si yo quiero decir este no es un carcinógeno, tiene que decir categoría A5. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Así que cuando hablamos de carcinógenos, decimos, categoría A1 es un carcinógeno confirmado, es un seguro que sí. Categoría A2, ¿sí? Lo que yo te había marcado en el texto, estamos seguros que lo son en animales, no sabemos bien qué pasa en los humanos, pero si fuera un carcinógeno en los humanos es porque es con una vía o una dosis importante en caso de los trabajadores, o sea, en dosis posibles y en vías de exposición posibles en un ambiente laboral. Insisto, siempre es sobre ambientes laboral. Yo no puedo extender esto a la exposición en comunidad, porque una de las diferencias fundamentales son los tiempos de exposición. En comunidad la exposición puede ser de 24 horas y en laboral está regulado a 8 horas diarias y 40 horas semanales. El A3 es parecido al anterior, solamente que decimos que es aseguro que sí en animales, que no sabemos en humanos, y que si fueran humanos es por vía o niveles de exposición no frecuentes o poco probables, ¿sí? En el A2 estaríamos hablando de vía respiratoria y vía dérmica, en el A3 estaríamos hablando de vía digestiva y transcutánea. Eso con respecto a las vías. En el A2 con dosis medianas a bajas y en el A3 con dosis altas. Seguimos. El cuarto, aseguramos que no sabemos. Los estudios no son suficientes para meterlos en cualquiera de las otras categorías. Y el A5 es el que decimos, seguro que no. Aseguramos que no es un riesgo, que era justo el contrario del A1. Este resumen es lo más importante que tenés que ubicarte de toda la tipificación de carcinógenos. Toda la introducción anterior que te dije que era muy biológica, muy celular, era para que entendamos por qué las dudas, ¿sí? ¿Por qué se puede producir que una sustancia esté en una categoría o en otra? Y esto es porque el cáncer es un proceso normal. Y ahí vamos con lo que yo te iba a decir antes. Cáncer hubo siempre, porque desde que existe la evolución existe el cáncer. Ahora, en la actualidad, sobre todo en las urbanizaciones grandes, como es el Lamba, toda la parte de Buenos Aires, estamos expuestos a una cantidad enorme de agentes que podrían ser potencialmente un carcinógeno, ¿sí? Y algunos pertenecen a la A1. El benceno es un A1 y hay benceno en el agua, ¿sí? La cantidad de benceno en el agua es ínfima y entonces sigue siendo potable. Pero también estamos expuestos a un montón de sustancias de las otras categorías. Y
como te decía antes, esto está pensado para ambientes laborales y yo en la ciudad estoy expuesto todo el tiempo. Y eso hace que el número de casos de cáncer vaya aumentando a lo largo de la historia, porque lo que estamos haciendo es favorecer el número de errores posibles.